escribiendo cartas y animando a los que están afuera, dándole más fe, porque la palabra es clara, dice que para agradar a Dios necesitamos la fe. Es imposible agradarle sin fe. Y Pablo le escribe esta carta y le dice, bueno, vamos a versículo, déjame ver si lo encuentro, versículo 1:11, dice: Onésimo no fue de mucha ayuda para ti en el pasado, pero ahora no es muy útil a los dos. Tremendas cosas, porque hay cosas que tienen que pasar en nuestra vida para ser útil un día. ¿Saben? Ay, Dios mío. Seguimos. Hay otra parte que quiero tocar también, pero seguimos. Entonces dice que Onésimo era un inútil antes de Cristo. Era esclavo. En sí era un fugitivo de Filemón y ahora es un hijo de Dios. Dios permitió que Pablo vaya a la cárcel a buscar más hombre de Dios. Estamos hablando de Pablo en la Biblia. Esto enseña que Pablo vivió una vida transformada por el Evangelio, vivía en pasión por el Evangelio. Y voy a tocar otro versículo más, porque solamente estoy leyendo esto para despertar algo en ustedes antes de orar. Que el evangelismo en nosotros tiene que aumentar, porque no estamos en una cárcel. Y si Pablo está encarcelado, está evangelizando y ganando hombre de Dios para el Señor, más alma para Cristo, ¿quién somos nosotros? Y escuche lo que dice Efesios 2:1. Dice: vida nueva con Cristo. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderosos del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces, ¿cómo podemos venir a Cristo ahora y no hacer la obra de Dios? ¿Qué nos impide? Siempre digo que la gente que no evangeliza es porque no tiene a Cristo en su corazón. Porque si algo Dios tiene que, ¿sabes? Si algo Dios hizo con uno, tenemos que predicar. Dice Romanos 3, del 23-24, dice: pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, Dios nos declara justo, gratuita y bondadosamente por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Es tremendo, porque ¿qué hizo Jesús por nosotros? Expiación por el pecado. Somos nueva criatura por Él. Y por Él, ¿sabe? Deshacer las obras del diablo, y lo desarmó. Y tanto miedo que le tiene la gente al diablo. Los que me están mirando, si van a casa hoy, los que están acá, si pueden leer de nuevo Filemón 1, del 1 al 25, me gustaría que lo hicieran. Y póngase usted en los pies de Pablo. ¿Qué pasaría si a ti te meten preso hoy? ¿Qué pasaría si tuviera que predicar el evangelio de un lugar que no es tan cómodo hacerlo? ¿Sabe que por eso que la comodidad es un demonio? Por eso Dios tiene que sacarnos del confort, de lo que estamos acostumbrados muchas veces, para entender que Dios quiere hacer algo más con nosotros. Por eso no permita que el enemigo te enciegue para no hacer el llamado que tiene que hacer. No permita que la vida común te lleve simplemente a dormir, a comer, a trabajar, a dormir, a comer, a trabajar, y que nunca. Mira esta mañana lo que pasó. Yo estoy en casa, y si tengo que coger el tren en casa, yo tengo que llamar a un Uber, porque el tren me queda bien lejito de casa. Entonces llamo el Uber, y antes de yo montarme en el Uber, siempre le pido al Padre: quiero que me ponga de chofer una gente que le pueda predicar el evangelio. Estamos hablando con el chofer, y el punto que estamos caminando, ¿sabe? Está manejando, y llegamos a un bloque y hay como una guagua. Yo digo: no, dale, retrocede, porque tengo que llegar a cierta hora a la clase, tengo una cita con mi maestra. Y me dice: oh, ok. Y me pregunta: oh, wow, va para la 43. Dice: wow, pero yo te llevo. Digo: no, en sí yo nunca cojo
el carro directamente, ¿sabe? Cojo un taxi directamente a la 43 porque hay mucho tráfico y no me va muy bien. Dice él, ok. Pues comenzamos a hablar de la vida y me dice, digo yo no, comenzamos a hablar del tema que yo no me acostumbro en Nueva York. Dice, ¿de dónde eres? Digo yo, de la República. Dice, pues viaja muy seguido allá. Digo yo, no viajo muy seguido en sí, pero sí estamos pensando ir para allá ahora para abrir una obra en la República Dominicana, en Moca. Dice, wow, eres cristiana, le sirve a Cristo. Dice, eres pentecostal. Dice el tremendo, wow, tan joven. Sí, para la gloria de Dios, sí, pastoreo y soy profeta. Y dice, wow, tremendo, mi esposa le sirve a Cristo, me dice. Y digo yo, ¿por qué tú no? Dice, no, usted sabe, sin Dios no se puede vivir, pero yo no me congrego y yo sé que eso es bíblico. Me dice, sabe, mi familia se crió en el evangelio, yo también, yo sé lo, sabe, y a los que no servían el evangelio también eran católicos de verdad. La gente no entiende que no es simplemente creer en Dios, sino que hay que hacer lo que dice la Biblia, leerla, practicarla. Digo yo, wow, hasta un impío lo entiende. El punto, digo yo, dice, entonces él me pregunta a mí, deme la tarjeta de su congregación para yo asistir con mi familia este domingo. Yo, sabe, le doy este testimonio, no he terminado todavía, pero le doy este testimonio porque si algo yo he querido en este camino es tener la pasión del evangelio. Sabe, así como Pablo, que no importa dónde Dios te mande, lo que pase, por eso que todo obra para bien para eso que aman a Dios. Por eso que yo imagino a Pablo en la cárcel pidiéndole al Padre, dame discernimiento a quien tengo que predicarle. Dame discernimiento a quién aquí es tu hijo. Dame discernimiento a quien yo puedo levantar. Dame discernimiento quien necesita una palabra tuya hoy. Dame el discernimiento, así como tú me usabas como apóstol en la calle. Aquí dame el poder. Dame la unción, dame la palabra profética, dame literalmente la gracia de predicar el evangelio acá. Y aún aunque estoy preso, tengo que hacer la obra. Porque hay gente que no entiende que donde quiera que donde Dios te ponga, tiene que hacer la obra. Puede ser que tú seas el único en el trabajo que conozca de Dios, pero tiene que predicar del evangelio. Entonces, estoy en el taxi, le doy, no tengo la tarjeta, pero tengo un flyer. Y le dije, mira, le da a tu esposa esta tarjeta para que venga para estos 3 días de congreso. Y también quiero que vengan este fin de semana. Y le expliqué las horas, estamos ahí miércoles a las 7, noche de oración, estamos los viernes, discipulado a las 8 p.m, estamos ahí los domingos a las 3, un servicio profético apostólico. Y dice, bueno, le prometo que vengo el domingo. Yo digo, Señor, ¿por qué se me hace tan fácil predicarle? ¿Por qué se me hace tan fácil que la gente me pregunte dónde yo me congrego? Exactamente. Pero ese es el punto. ¿Sabe? Pablo está en la cárcel y me imagino estos hombres diciéndole a Pablo, Pablo, cuando yo salga necesito que me busque alguien que me mantenga en la fe. Por eso fue que Pablo le escribió a Filemón y le dijo, Filemón, tiene que hacerme un favor. Tú tienes que poner a esta gente, dale, sabe, que sean tus huéspedes. Quiero que le prepare un cuarto para que me lo preparen la palabra. Quiero que ellos sigan creciendo en la fe. Aunque yo estoy acá, yo ya lo preparé, entiende, ya sabe, él te va a ser útil en la obra. Lo que pasa es que, mire, dice la palabra, dice un versículo que muchas veces cuando hacemos lo que Dios nos manda a hacer, simplemente somos inútiles. Pero es tremendo que Pablo dice, no, Onésimo es útil en la obra. Debemos ser útiles en la obra donde Dios nos puso. Debemos ser como Pablo, que aunque tú estés encarcelado, aunque te sientas atrapado, pero tú conoces de Cristo, tienes que predicar el evangelio. ¿Sabe cuándo esta pasión por el evangelio viene? Cuando tu vida es transformada por el poder de Dios. Nada te puede callar. Yo estaba hablando con un apóstol de la República Dominicana esta semana, creo que fue el lunes. Y él me mandó un correo, una palabra profética, porque Dios me dijo, mándale un texto a él, y yo le di una palabra que estaba en mi espíritu. Dice el wow, profeta, tremendo, porque tengo meses orando por ustedes. Y es tremendo porque Dios le reveló a él un país, una nación, que debo yo ir a predicar el evangelio a su tiempo. Yo dije, wow, tremendo cómo es Dios, porque yo hace tiempo me olvidé de ese sueño. Y fue el primer sueño, después que Dios me llamó, fue como el segundo sueño que tuve, donde yo entraba a una parte de Europa predicando. Y entonces ese apóstol me recordó que es un lugar que debo predicar.
Y Dios me dijo por su boca, me dijo, literalmente tú tienes que ir porque hay una antorcha que está en tu boca que va a traer avivamiento a Europa. ¿Por qué le digo esto? Porque tal vez tú estás mirando y no entienda que Dios te está llamando. Tal vez tú estás en la peor cárcel de tu vida en este momento y no entiende que Dios tiene el poder para romper esas cadenas. Tal vez tú estás en depresión en esta hora, desanimado o desanimada, no entiende el rumbo que va. Maybe you're home asking God, Father God, speak to me through this person, speak through me. Speak to me even when I'm watching right now, speak to me, Father God. Y Dios te dice, tal vez tú eres como Pablo, que tuve que sacarte de tu medio, de tu confort, de tu lugar de comodidad. Y aún donde te llevo tienes que predicar con pasión el evangelio. Vamos a orar si perdiste el amor por las almas perdidas. Si todo lo que haces ya no hace sentido. Si solamente te preocupa tu vida y ya no te preocupa de decirle al mundo que Cristo viene por su iglesia por segunda vez. Tal vez no te importa cuando ve un paralítico, no ve una persona adicta a las drogas, o ve un narcotráfico, o cuando ve una persona en la calle, una persona desamparada. Tal vez nada te mueve. Tal vez tú ves un niño sin comida y nada te mueve. Tal vez tú ves personas que están cayendo en el pecado, que se apartan del evangelio y nada te mueve en el corazón. Y vamos a interceder en esta hora para que la pasión por el evangelio, por predicar las buenas nuevas regrese.